Muy buen día tengan todos los presentes. El día de hoy nos complace presentar la conferencia La necesidad del pensamiento crítico en la era de la posverdad. Como parte de las actividades de estas novenas jornadas de Ciencias Sociales y Humanidades, me complace presentar a ustedes a nuestros invitados el día de hoy, quienes compartirán con nosotros el conversatorio ya mencionado. El doctor Eduardo I. Rivas es licenciado maestro y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor fundador de la Universidad Pedagógica Nacional de México, creador de la pedagogía de lo cotidiano y junto a Mauricio Bichot Puente de la nueva epistemología. Es profesor investigador del área académica de teoría pedagógica y formación de profesionales de la educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro de la Asociación Filosófica de México y coordinador del Seminario Permanente de Investigación sobre la Nueva Epistemología. Dentro de su historial de publicaciones, el doctor primero ha escrito y coordinado más de 30 libros, más de 23 capítulos de libros colectivos, más de 20 ensayos y múltiples artículos en revistas arbitradas. Doctor primero, nuestra universidad le agradece su presencia con un fuerte aplauso. El doctor Mauricio Bichot Puente es licenciado en Filosofía por el Instituto Superior Autónomo de Occidente y maestro y doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sus principales líneas de investigación son estética, filosofía medieval y novohispana, estructuralismo y hermenéutica. Es autor de más de un centenar de libros de autoría propia y de otros más artículos publicados en revistas especializadas y capítulos en libros colectivos. Doctor Bichot, nuestra universidad le agradece su presencia con un fuerte aplauso. Tenemos el gusto, a su vez, de contar con la presencia del doctor Jesús Humberto Salguero Antelo, como moderador de nuestro conversatorio. Le brindamos un aplauso de agradecimiento y le cedemos la palabra para el inicio de este ejercicio. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto contar con la presencia de estudiantes de casi todas las carreras de humanidades y de ciencias sociales. Y vamos a iniciar un conversatorio donde daré una introducción. Les estaré arrojando algunas preguntas a nuestros invitados. Y al final, pues por parte de ustedes les voy a solicitar que vayan preparando sus preguntas en relación a este tema que se conoce como la posverdad, que ya la habrán escuchado ese tema en algunas de sus clases, en algunas de sus materias, con algunos maestros pues, que abordan estos temas. Daré una breve introducción y a continuación comenzaré con las preguntas. El término posverdad hace referencia a un fenómeno en el que la verdad objetiva pierde relevancia en la formación de la opinión pública, mientras que las emociones, creencias personales e intereses ideológicos adquieren un peso determinante en la percepción de la realidad. En ese contexto, los hechos verificables dejan de ser el criterio fundamental para el discurso público y son reemplazados por narrativas que apelan a lo subjetivo y a la percepción emocional. Desde la filosofía, la posverdad plantea importantes desafíos en los ámbitos de la epistemología, que es la disciplina que se encarga del estudio del conocimiento, y la ética. La posverdad es uno de los grandes desafíos de nuestra era, pues afecta la manera en la que concebimos la verdad, el conocimiento y la realidad misma. Si bien no es un fenómeno nuevo, su impacto ha crecido exponencialmente debido a la revolución digital y a la crisis de confianza en las instituciones. Por esa razón, dando esta brevísima introducción en relación con el tema de la posverdad, quisiera hacerles una pregunta general a ambos ponentes. ¿En dónde encuentran ustedes, como filósofos, el origen de esto que denominamos como posverdad? ¿Cuáles consideran que son sus orígenes? ¿De dónde surge? ¿Cómo llegamos a la posverdad? Sí, muchas gracias. Voy a tratar de contestar muy sencillamente a esta pregunta, pero primero agradeciendo la invitación
que me han hecho para conversar con ustedes. Encontramos la noción de verdad tanto en la modernidad como en la posmodernidad. Y en la posmodernidad, lo que llamamos tardomodernidad o posmodernidad, que es lo que estamos viviendo prácticamente todavía ahora, aunque ya en muchas partes se está saliendo, ha habido una noción de verdad relativista. Es decir, yo tengo mi verdad, pero eso es muy peligroso, lo sabemos. Sin embargo, grandes teóricos de la filosofía posmoderna han ido minando y debilitando cada vez más el concepto de verdad. Y ahora es lo curioso. Ya ven que a veces la historia avanza por bandazos. Y ahora, si da tiempo, trataré de hablar de un movimiento nuevo, el más reciente, que es el movimiento del nuevo realismo, que son los mismos alumnos de los grandes filósofos posmodernos, que ya están en contra de todo ese relativismo que hubo, porque ya incluso se cansó. El principal ha sido Maurizio Ferraris, un buen amigo mío, filósofo italiano, discípulo de Gianni Vattimo, que murió hace 2 años, un gran filósofo postmoderno, que ya está en contra de él. Porque, como lo mencionaba Humberto, sobre todo es en la moral, en la ética, donde hay la repercusión de esta posverdad que se dio en la posmodernidad. En realidad es relativismo. Defino el relativismo. Hay un relativismo individual. La verdad es lo que yo piense, la verdad es lo que a mí se me ocurra, la verdad es lo que yo sienta. Y hay un relativismo también de grupo. Pero el más frecuente en la posmodernidad es el relativismo individual. Y eso quiere decir, yo tengo mi moral, yo tengo mi ética, así como tengo mi lógica. Así me dijo una vez un alumno, nunca le voy a ganar, porque le dije, vamos a discutir con lógica. Sí, pero yo tengo mi lógica. Me dijo, ¿verdad? Pues me va a ganar siempre. ¿Y cuál es tu lógica? ¿Lógica formal? ¿Lógica dialéctica? No te digo. Así es como se está discutiendo ahora. Han quitado muchas materias de lógica. Y ahora la lógica es lo que yo decida. Y cometen, nomás para ir anticipando mi respuesta, mi objeción a esta posverdad, la posverdad se autorrefuta, se mete autogol, pues vamos a decirlo así. Llega el relativista y te dice, todo es relativo. ¿Qué se sigue de ahí? También es relativo que ¿qué? Muy bien. También es relativo que todo es relativo. Y ya se cometió autogol y ya se autorrefutó y ya no puede avanzar. Pero de veras, los filósofos posmodernos daban un poquito de pena, porque como no sabían lógica, se autorrefutaban en todo. No hay conocimiento. Bueno, pues entonces ya por lo menos el conocimiento que tú estás diciendo de que no hay conocimiento. Y de esta manera iban poco a poco desapareciendo los filósofos posmodernos, ¿verdad? Aunque todavía, miren, debo decirlo con pena, en México todo nos llega tarde y mal, ¿verdad? Y todavía hay muchos filósofos posmodernos que andan por allí y cobran, ¿sí? Por decir que no hay verdad, que no hay ética, que no hay moral, que la filosofía ya llegó a sus límites, ya se terminó. Entonces, el origen de esta posverdad que está mencionando Humberto es la filosofía posmoderna, pero ya está de salida. Ahorita lo podemos seguir platicando, puedo argumentarlo, pero ya en mi facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ya la posmodernidad ya es cosa cada vez más del pasado. Doctor Luis Eduardo, quisiera. Buenos días. Yo también agradezco la invitación porque sobre todo me da la oportunidad de enseñarles algunas cosas para que después podamos dialogar sobre la enseñanza. Y en este sentido,
es curioso cómo viniendo acá me encuentro con un tema como la posverdad. Mire, son cosas que yo no manejo. Simplemente eso no está en mi mundo. Mauricio sí la maneja porque él está en todo. ¿Sí? Pero yo no uso estas, ni en mis ambientes hay esto, porque precisamente seguimos o hemos regresado a uno de los sentidos de la ilustración. Probablemente ustedes saben bien que la ilustración es el segundo gran movimiento cultural en la modernidad. Siglo XVIII, finales del siglo XVIII. El primer gran movimiento de la modernidad fue el Renacimiento. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos decir que son los primeros siglos de la modernidad hasta llegar al renacimiento artístico y cultural y literario del siglo XVI. El asunto es que en la ilustración siglo XVIII encontramos una cuestión bien importante que es el sentido de la búsqueda de la racionalidad. Y el asunto es que, como Mauricio Beuchón me influye tanto, voy a usar un concepto de él que es ilustración oficial. Es decir, para el caso, la ilustración conocida, la más usual, y que corresponde a una ilustración idealista. Pero hay otras ilustraciones que van a corresponder aún en las líneas de que quiero recuperar cuando hable de lo que sí me interesa mucho, es el pensamiento crítico. La ilustración no oficial va a permitir un desarrollo del pensamiento crítico muy fuerte vinculado a la cuestión social, pero no solamente social, sino también histórica. Y entonces, si uno recupera esa fuerza de la ilustración, se puede justamente vacunar contra cuestiones como la posverdad. Porque podemos construir una racionalidad que hoy Mauricio le está llamando racionalidad analógica. Y yo le agrego racionalidad analógica de la vida cotidiana. Entonces, pues ese sería mi comentario de que el término posverdad me pone nervioso, Humberto. Bueno, miren, es importante esto que están planteando del pensamiento crítico. A ver si lo entendemos más o menos igual. En filosofía, el pensamiento crítico ha sido sobre todo lo que estaba ya mencionando Luis Eduardo, la crítica a la ilustración. Es una llamada escuela de Frankfurt. En Frankfurt están dos, bueno, uno ya murió, un filósofo que fue Karl Otto Appel, y el que todavía es viviente es el Jürgen Habermas. Y ellos están trabajando la crítica de la modernidad. Porque la modernidad nos llevó a muchos callejones sin salida. Según ellos, por ejemplo, la modernidad fue la que nos llevó a las guerras que se dieron en el siglo XX. Y sobre todo, hay una crítica, la crítica principal que se hace en la Escuela Crítica de Frankfurt, sobre todo ahora por Jürgen Habermas, es la crítica, fíjense, a la técnica, la tecnología o la tecnocracia, como le quieran llamar. Porque no es lo mismo la tecnología que se daba todavía en el siglo XX como la tecnología que se da ahora, en la que ustedes ven cómo todo lo digital, todo lo de inteligencia artificial está deshumanizando a las personas.
Y esa es la principal crítica que se está haciendo en la actualidad. Por eso yo decía el día de ayer, y lo sostengo, el ser humano es un animal analógico y lo quieren hacer digital. Y al hacerlo digital lo están deshumanizando. Ustedes saben mejor que yo, porque los jóvenes ahora son los que están padeciendo todo esto que nosotros, los viejillos, apenas vemos así en lontananza, ¿verdad? Pero ustedes lo viven. Por eso hemos también completado lo de la hermenéutica analógica con la vida cotidiana, la cotidianidad, porque allí es donde se está viviendo todo esto. Y qué bueno que ustedes, universitarios, gente pensante, está criticando este tipo de fenómenos. Vamos a ver en el diálogo cómo lo critican ustedes, porque nosotros lo criticamos desde la filosofía, pero yo sé que ustedes lo pueden criticar, hacer un pensamiento crítico más realista, porque está dándose en su propia vida cotidiana. Muchas gracias. Doctores, continuando con las preguntas, solamente comento que nos acompañan las carreras del área de Humanidades y Ciencias Sociales, Derecho, Comunicación, Psicología Educativa, y en su momento estuvo participando aquí en este campo, pues, la carrera de Ciencias Políticas. Por esa razón he pensado en preguntas generales dirigidas para cada carrera, para cada campo de conocimiento, pero acompañadas de otras preguntas generales. Y doctor, pues por algo que han visto los muchachos en la materia de ética, en relación, ahorita que menciona la Escuela de Frankfurt en relación a la crítica a la razón, pues la Escuela de Frankfurt afirma que la razón derivó en la razón instrumental. Y por esa, la posmodernidad significó pues una vuelta a las emociones, una recuperación de otras facultades del ser humano, pero al parecer nos fuimos al extremo. Y por esa razón planteo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de las emociones en la formación de creencias y opiniones en la posverdad? ¿Cómo se manipulan las emociones para influir en la percepción de la realidad? ¿Cuál es el papel de la razón? Ya ve que los muchachos ahora para intentar justificar algo, la pregunta la comienzan afirmando cualquier petición diciendo, es que yo siento que. Entonces, por esa razón, ¿cuál es el papel que juegan las emociones, doctor? Bueno, miren, es cierto lo que dice el maestro Humberto, la posmodernidad también fue una reacción, lógicamente, a la modernidad. La modernidad fue excesivamente racionalista. Y ustedes ven que incluso en filosofía se avanza por bandazos. Hay una filosofía de la historia de Bersón que es pendular, ¿verdad? De una época muy clásica nos vamos a una época muy romántica, de una época otra vez muy clásica, nos vamos a otra reventada y así estamos. Yo creo que, como decía un gran filósofo Hegel, cada corriente filosófica cumple una misión en la historia y la posmodernidad la cumplió. Es decir, a nosotros todavía modernos, ¿verdad? Nos tocó la razón con R grandota, con R mayúscula, ¿no? Creo que a ti no te tocó, pero a mí sí me tocó un profesor positivista lógico, don Mario Bunge, que todo lo iba a resolver la ciencia. Y decíamos la ciencia y paladeábamos y nos sabía miel. La ciencia. Viene la posmodernidad y van al brujo. ¿Sí? Y si tú dices la ciencia, te abuchean. Te quedaste en el pasado. Nosotros, que lo recordará Luis Eduardo, teníamos ilusiones de justicia. Ahora tú hablas de justicia y te dicen marxista de las cavernas. No es cierto. Todavía esos ideales tienen que estar presentes. Bueno, pero llega la posmodernidad y todo eso se acabó. En lugar de la justicia, el hedonismo. Es decir, una ética totalmente hedonista, el placer. Pero también esa ética hedonista se consumió, porque también llegó un momento en que el puro placer no da sentido. Y por eso les digo, después ustedes me
darán ocasión de hablarles un poco de las nuevas corrientes que se dan en filosofía, que son contrarias ahora a la posmodernidad. Ahí está el bandazo. Ay, qué feo decir que en filosofía hay modas. Borren eso, borren eso, borren eso. Pero sí hay modas en filosofía, como en todo, ¿verdad? En todo hay modas, así que ahorita ya esta cuestión de la posmodernidad se está agotando, se está acabando, ¿no? Ya el hedonista, el ser humano, la persona que vive a base de puro placer, llegó un momento en que te dicen, lo dijo Habermas cuando vino a México, no da sentido. Ya tenemos que buscar la salida de la posmodernidad hedonista, vendida al placer, porque llega un momento en que te deja vacío, no te llena. ¿Qué es lo que llena? Lo vamos a decir al final, no me pregunten todavía, los voy a dejar con la intriga. No, miren, lo único que llena es el amor. No llena el dinero, que también fue algo de la modernidad y también de la posmodernidad. El que tiene dinero busca más dinero, ¿no es cierto? Lo cual significa que no llena. El que tiene poder busca más poder. Hasta allá, hasta allá, hasta allá. Y tampoco lo llena. Quiere decir que no da significado. Y la otra cosa, porque son tres principales en la posmodernidad, es el prestigio. Y el que tiene prestigio busca más y más y más y más prestigio, y lo cual quiere decir que no te llena. En cambio, el que busca el amor se llena. Se llena, se tranquiliza y deja de dar lata. Bueno, eso lo añado yo, ¿verdad? Entonces, hay que buscar el sentido. Miren, yo como hermeneuta, es decir, como de la escuela hermenéutica de filosofía, que siempre se busca el sentido, no podemos vivir sin sentido. Estamos buscando continuamente sentido. Me dio un poco de curiosidad Habermas, que vino a un congreso de filosofía, gran filósofo, es ahorita como el Heidegger viviente, ¿verdad? Bueno, Habermas, ¿verdad? Dijo, fíjense que estamos en un problema, porque ya la religión bajó mucho, 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 pero daba sentido. Y ahora, ¿en dónde encontramos sentido? Importantísima la intervención de Habermas. Estaba pensando ahora, no sintiendo, ¿sí? O para ser más realistas, sensopensando, porque según el sentimiento y el pensamiento, de cómo acá en la universidad y en este evento les interesan temas como posverdad, posmodernidad. Y yo quiero salirme de eso, porque afortunadamente Mauricio acaba de decir que somos modernos, es decir, anticuitos. Y esto es muy importante porque justamente el que siga atrapado en la posmodernidad tiene que llegar a la posverdad y está atrapado en significados tramposos, que no van a dar sentido justamente. Y entonces yo creo que deberían ustedes de salirse de esos temas. Deberían. Pero ni modo. El asunto es que justamente sí se puede tratar el tema de los sentimientos y los temas de la racionalidad desde otros parámetros filosóficos, incluso integrados en la crítica. Porque es el otro tema de hoy, ¿no? La necesidad del pensamiento crítico. Pero, ¿cuál crítica? Ese es el punto que a mí me gustaría recuperar cuando Humberto me deje. Pero por ahora es mi respuesta. Yo quisiera también abundar un poquito en esto tan importante
que ha dicho Luis Eduardo, lo importante es que ustedes están cuestionando esto, debatiendo esto. Eso me da un gran gusto, porque, como les digo, los universitarios pues tenemos que ser la masa crítica de la sociedad, ¿verdad? Y sobre todo, parece que ustedes son de humanidades, ¿verdad? Y eso es lo más peligroso. Por eso en muchas partes han querido minimizar las humanidades. Nosotros hemos luchado en contra de lo que se ha minimizado la filosofía, por ejemplo, en el bachillerato, ustedes lo saben, ¿no? Se han quitado un montón de cosas, entonces los muchachos cuando entran a la licenciatura en filosofía, llegan totalmente ajenos a lo que antes podíamos nosotros recibir en la misma preparatoria de lógica, ética y las doctrinas filosóficas. Bueno, quiero añadir esto de lo que se estaba diciendo. Los nuevos filósofos son discípulos de los posmodernos, pero contrarios a ellos. Hablábamos ahorita de los sentimientos. Son buenos. Inclusive hay una corriente que trabaja en epistemología, que es filosofía del conocimiento o filosofía de la ciencia, la intervención de los sentimientos en la ciencia. Es muy importante. Los sentimientos inclusive intervienen para el descubrimiento, para la demostración de hipótesis, etcétera, etcétera. Pero miren, lo que pasa es que se exagera. Así como la modernidad fue racionalista, cientificista, es lo que yo llamo la hermenéutica unívoca. El univocismo es el afán de exactitud, rigor, incluso rigidez. Pero a la posmodernidad, que tuvo su buen momento cuando criticó el racionalismo y cientificismo modernos, se fue al otro extremo. Y todo era sentimientos, emociones, pasiones. Había, por ejemplo, yo estudié y di clase muchos años en la Ibero y después ya en la UNAM, pero en la Ibero había un movimiento del focusing, ¿no? Que era suéltate, ¿no? Para hacer la tesis, suéltate, piensa, a ver qué te... Pues no te llegaba nada, ¿verdad? Bueno, hasta ahí, porque hay que criticar también ciertas cosas. En cambio, el sentimiento es bueno. El sentimiento en ética, el sentimiento en la ciencia, etcétera, pero no hay que exagerar, porque en la posmodernidad todo era sentimiento, todo era pulsión, todo era emoción. Pero imagínense, simplemente para darle la razón a Humberto, una ética planteada a base de pura emoción, otra vez el relativismo. Yo siento que esto es bueno y que esto es malo. Oye, pues yo siento al revés. ¿Y cómo le demuestras que estás en la verdad? Por eso, qué bueno que están cuestionando lo de la posverdad y afinando y definiendo qué sería un verdadero pensamiento crítico. Eso me da un gran gusto con ustedes los humanistas, los de humanidad. Porque ahora además anda de moda el humanismo. Pero nadie sabe qué es el humanismo. Él empezó un poco a definirlo desde el Renacimiento, pero llega hasta la actualidad y necesitamos, yo diría, un nuevo humanismo. Por eso, tanto Luis Eduardo como yo planteamos lo de una hermenéutica analógica. La modernidad fue unívoca. La posmodernidad fue equívoca. Todos nosotros lo vivimos, ¿verdad? Porque era un montón de filósofos para los cuales no había límites, no había argumentos, no había criterios. Y sin criterio de verdad, pues no tienes verdad. Sin límites. Es como una vez me lo tuvo que aceptar un filósofo postmoderno que me decía, es que no hay límites. ¿Cómo no? La muerte. Se quedó así. Ah, que no hay límites. La pobreza. Ah, se quedó así. Ah, que no hay límites, el sufrimiento. Ya no supo qué decir y mejor se limitó y se fue, ¿verdad? Entonces, qué bueno que están cuestionando. Esta es la crítica, el debate, lo que ponemos a discusión. Y yo creo que ya más o menos se está viendo cómo ahora la posmodernidad ya se está agotando ella misma. Cumplió su misión. Ya les digo,
de la razón que nos tocó a nosotros, con R grandota, con R mayúscula, ellos la pusieron con R chiquita, minúscula, pero se les pasó, porque cayeron en la irracionalidad. Y es lo chistoso, ahora la técnica, la tecnocracia, que proviene de la razón, está llevando a la irracionalidad. Pero eso lo vamos a discutir un poco más adelante. ¿Puedo comentar? Estoy oyendo que Mauricio dice que ustedes están criticando la posverdad y cosas como esto. Pero lo que yo estoy sintiendo es que en esta universidad están aceptando eso. Están entrampados en esos sinsentidos. Pero lo estoy diciendo aun cuando me critiquen y toda una serie de cosas, pero creo que allí están entrampados. Y por eso abrieron un tema como este, ¿sí? Y lo que yo estoy argumentando es que hay que dejar eso atrás, desentramparse de estas cuestiones, porque la vida es complicada y seria. Y si estamos perdiendo tiempo en sinsentidos, pues vamos a estarnos entrampando en muchas cosas. Entonces, estoy diciendo lo que estoy diciendo cuando me odien. Yo pienso que por eso que se están desentrampando con esta discusión. Y por eso los felicito, me da gusto saber que están en esta línea, pues sí, del verdadero pensamiento crítico. Porque, claro, digamos, la palabra criticar es muy amplia, ¿no? De hecho, es juzgar. Viene del griego krinein, que significa juzgar. De ahí viene crítica, crisis. Estamos siempre en crisis, es lo que también se nos dice continuamente. Y por lo tanto, hay que hacer y ejercer pensamiento crítico. Yo creo, pues, que están ustedes saliendo, como lo pide el propio Luis Eduardo, de este reducto, digamos, que quedaba de la posmodernidad, que hablaba de una posverdad. Ya no hay verdad. De hecho, yo ayer hablaba de un amigo mío, gran filósofo posmoderno, murió hace año y medio, que fue Gianni Vattimo. Y uno de sus últimos libros se llamó Adiós a la verdad. Y yo le pregunté, oye, ¿por qué adiós a la verdad? Sí, porque a mí no me gusta la ética. Me estorba. Oye, la ética estorba para cualquier cosa. ¿Verdad? Preferimos ni siquiera oír la palabra ética. Yo creo que habrás tenido experiencias de eso, ¿verdad? De que la gente oye ética y piensa así como lo peor. Sin embargo, nos manejamos continuamente en la ética. Y es bueno, yo creo que todos aquí tenemos la intencionalidad de construir, de edificar una ética auténtica. Esta pregunta es pensando en los muchachos de comunicación. ¿Cómo han transformado los medios de comunicación y las redes sociales la difusión de información y la construcción de la realidad en la posverdad? ¿Qué responsabilidades tienen los creadores de contenido y en las plataformas digitales en este contexto de la posverdad? Fíjate, Humberto, precisamente esto último que dije de que la ética estorba cualquier cosa, me pasó en una conferencia con gentes de comunicación, porque muchos en comunicación, no ustedes, pero en algunas escuelas allí en la Ciudad de México de comunicación, piensan que no tienen ética, que no hay ética de la comunicación, siendo que existe. Yo les decía incluso, miren muchachos, hagan sus tesis sobre ética de la comunicación. Y un muchacho me levantó la mano y fue el que me dijo, es que hay un teórico estadounidense que dice que la ética estorba la comunicación. Mira, hijo, la ética estorba todo, cualquier cosa. Si tú quieres hacer algo con ética, no vas a hacer lo que te dé la gana. Vean cómo en comunicación está faltando el estudio de la ética. No se vale decir cualquier cosa. No se vale informar cualquier cosa. Muchas veces destruyen personas.
destruyen vidas o hacen la mentira disfrazada. Nosotros le decimos, a mí me daba risa, estos noticieros que te dicen, nosotros le decimos lo que ocurrió. No es cierto. Filosóficamente, como la hermenéutica es teoría de la interpretación, siempre interpretas. Y eso que no voy con Nietzsche, yo no estoy de acuerdo con Nietzsche que decía, no hay hechos, solo interpretaciones. Fíjense, esa es la posmodernidad. Era muy nietzscheana. No hay hechos, solo interpretaciones. Si no hay hechos y hay puras interpretaciones, ¿qué se sigue? Que puedes interpretar lo que te venga en gana. Pero eso se ha destruido, porque ciertamente cuando te dicen nosotros le decimos lo que ocurrió, mentira. Siempre entra tu interpretación. Y ojalá que tu interpretación no destruya la verdad de los hechos. Yo creo que eso también tenemos que tomarlo en cuenta, porque miren, antes nos daba miedo el periodicazo. Ahora ustedes jóvenes se ríen de eso, ¿no? Antes decían, híjole, mi enemigo me quiso dar un periodicazo y decir que yo hago esto y que lo otro y que no sirvo para esto y que no. Y ahora cada quien puede hacer viral cualquier cosa, cada quien puede difundir cualquier mentira. No, ya me dio miedo. Ante la pregunta de Humberto Salguero, mi pensamiento inicial fue eludir la respuesta, para no quedar entrampado precisamente en lo que están ustedes pensando y trabajando todas estas cuestiones. Pero yo creo que sí podríamos recuperar el tema de la comunicación en el momento actual asociado a lo predominante son las redes sociales. Y eso, las redes sociales, está vinculado a la velocidad cibernética y a la velocidad que circula la información en el mundo contemporáneo vía todo lo cibernético. Y entonces, eso es justamente algo que ha debilitado la verdad. Y por eso es que se ha llegado a la posverdad, ¿sí? Por un debilitamiento de la verdad como significado de lo real. Entonces tendríamos que comenzar a pensar qué es la verdad y justo asociarlo a la crítica, ¿sí? Porque ahora estoy haciendo una cuestión crítica sobre la velocidad contemporánea que nos ha superado y nos ha llevado a complicaciones que yo creo que tenemos que comenzar a evitar. Esta sería mi pequeña intervención, Humberto. Más añado una cosa, una reflexión epistemológica. Miren, hay tres nociones de verdad. Una es la verdad coherentista. Basta con que lo que yo diga tenga coherencia para que sea verdad, pero no sirve, porque un cuento de hadas puede ser muy coherente, pero no por eso es verdadero. Luego es la verdad como correspondencia o semántica, esa es la buena, porque la verdad es lo que coincida con los hechos, que lo que yo pienso coincida con lo que estoy diciendo, con el hecho. Y la otra es la que está más presente ahora, que es la verdad pragmatista. Es verdadero si nos ponemos de acuerdo. ¿Verdad que le suena más? Es verdadero si nos ponemos de acuerdo. Tampoco sirve sola, porque hubo acuerdo en que la tierra era cuadrada. Hubo acuerdo en que tenía que haber esclavos. Hubo acuerdo en muchas cosas falsísimas. Entonces, tenemos que recuperar, qué bueno que planteó la pregunta el profesor Luis Eduardo, tenemos que plantear la pregunta, ¿qué es la verdad? Y yo creo que tenemos que recuperar la verdad como adecuación, como correspondencia, y no quedarnos únicamente con la verdad pragmatista del puro acuerdo o consenso, porque eso nos puede llevar a grandes mentiras. Bueno, como sabemos, existen distintos niveles de discurso a esos discursos les damos distintos créditos.
Los griegos distinguían la doxa, la mera opinión, los enunciados que se dicen sin comprometernos con ellos, las palabras que se dicen al viento. Están los enunciados que pretenden tener, que provienen de la episteme, que provienen de la doxa, que provienen pues, desde otros elementos discursivos. Pero parece que en la posverdad, los enunciados que provienen de algo que tenía bastante peso, bastante legitimidad, los enunciados, los discursos que provenían de la ciencia, tenían cierto posicionamiento social, cierta credibilidad, cierta influencia. Parece que ahora la ciencia se ha desdibujado. ¿Cuál consideran ustedes que sea el impacto que tiene esto de la posverdad en el posicionamiento de la ciencia en la sociedad? Pregunto eso a propósito de todas las recetas, todos los TikTokers que aparecieron en el periodo de la pospandemia, con toda la información que se difuminó con sustento o con falta del mismo. ¿Cómo afecta la posverdad en el posicionamiento de la ciencia? Comienzo yo para que después lo continúe Luis Eduardo. A mí me han contado profesores de filosofía de la ciencia que quien causa este cambio ha sido la tecnología. O sea, la tecnocracia, pues. Porque hay una cosa muy extraña. Me lo decía este gran científico, uno del IMAS, del Instituto de Matemáticas y de Ciencia de la UNAM. Me decía, mira, ya hay cosas que hace la ciencia que no puede explicar, perdón, ya hay cosas que hace la tecnología que no puede explicar la ciencia. Sobre todo la repercusión que está teniendo la misma tecnología en las personas, en la sociedad. Entonces, ya por eso, no sé si se han fijado, además de filosofía de la ciencia, es más próspera ahora la filosofía de la técnica. Es toda una corriente de cosas que hacemos con la técnica, pero que ya no podemos explicar científicamente y mucho menos filosóficamente. Esto yo creo que va a traer una gran crisis de significado, de sentido para nuestras vidas. Ahora sí voy a eludir la pregunta, porque no podemos ir entrampados con eso. Simplemente ahora sí no respondo. Tengo, en mi lista de preguntas tengo muchas más, la verdad, pero considero que es importante la participación del auditorio en el momento de preguntar. Entonces, me gustaría, por favor, que en cualquier momento levantaran su mano y levantaran su mano para arrojar preguntas. Bueno, voy a hacer una última pregunta, aprovechando que nos acompañan aquí tres ilustres sacerdotes, ilustres en el sentido porque son sacerdotes, pero aparte estudiosos, sociólogo, canonista, filósofo. Entonces, quisiera preguntarle, doctor, ¿qué repercusiones tiene la posverdad en la manera como se aprecia el fenómeno religioso? Sí, miren, pues es una especie como de gran libertad, pero es libertinaje. Es curioso, miren, este que les comentaba yo, gran filósofo posmoderno, que murió hace año y medio, Gianni Vattimo, él como italiano, pues nació en el catolicismo, después estuvo en todas las cuestiones socialistas, pero al final regresa al catolicismo. Y yo fui muy amigo de él, y era muy simpático. Y yo le decía, bueno, a ver, Gianni, ¿qué entiendes por catolicismo? Ah, no el del Vaticano. Pues entonces yo no sé cuál. Dice, uno, el mío, totalmente diferente, totalmente a mi modo, totalmente a mi manera. Entonces esa es la libertad, inclusive religiosa, que está trayendo la posmodernidad. ¿Quién sabe ahora cómo seguirá? Pero les digo, así era. Es todo a mi manera, todo a mi modo, todo según lo que yo puedo comprender y practicar. Eso yo lo vi en este filósofo posmoderno muy grande, Gianni Vattimo, que fue el instaurador del pensamiento de él. Una pregunta para el doctor Luis Eduardo. Viendo todo esto de lo que usted nos invita a desentramparnos, ¿cuáles consideran ustedes que sean los retos que tiene este fenómeno de la posverdad en los procesos formativos que pretenden formar en el pensamiento crítico, que pretenden formar en el criterio, doctor? Igual me eludo, porque me está volviendo a meter en la posverdad y quiero salirme de eso.
Pero el asunto es que también en esta reflexión, en este conversatorio, se iba a pensar en el pensamiento crítico, pero nunca se trató de este asunto. Y es lo que yo había preparado. Pero ni modo, aquí ustedes tienen el poder. Bueno, ¿preguntas, compañeros? Maestros, estudiantes. Primero que nada, muchas gracias por compartir estos conocimientos con nosotros. Mi pregunta sería, en vista que en la historia ha habido estos distintos movimientos como que ponen la razón y los sentimientos sobre el uno y el otro, ¿es posible llegar a una nueva doctrina filosófica que los enlace sin necesidad de estos maniqueos? ¿Y qué repercusiones tendría a futuro? Gracias. Sí, mira, muy bien. Precisamente es lo que tratamos de responder, Luis Eduardo I y tu servidor, con una hermenéutica analógica, con una racionalidad analógica. Porque hay algunos movimientos que trabajan los sentimientos en el conocimiento. Está, por ejemplo, Ronald de Souza del MIT, que trabaja incluso los sentimientos en la ciencia. Fíjate, ya yo creo que fue una ganancia de la posmodernidad, porque no, en la modernidad no se pensaba en los sentimientos para nada. Todas las filosofías de la ciencia, hasta que llega la posmodernidad, era la pura razón. Te digo, nosotros tuvimos a uno grande, don Mario Bunge, que para él todo era la racionalidad y la experimentación. Ahora se pueden incluir los sentimientos en el conocimiento, pero en la posmodernidad se les pasó, se desequilibró. Es por lo que te digo, yo llamo a la modernidad la razón unívoca, a la posmodernidad la razón equívoca, que tú sabes, la equivocidad es el relativismo, y el relativismo te come. Del relativismo no puedes salir, fíjate, porque cada vez va siendo más y más y más, hasta que llega un punto en que te vuelves escéptico, ¿no? Comienza subjetivista, conocimiento es lo que yo decida, y después, hasta que ya llega un momento en que ya no sabes ni qué estás conociendo, y es donde te digo, no hay que estar entrampados allí. Ahí tiene razón Luis Eduardo, porque ya fue mucho tiempo el de la posmodernidad o tardomodernidad que se perdió en la situación de decir que bajémosle a la razón, bajémosle a la razón. Mira, yo me topé, les va a dar risa, una tesis de doctorado que no sostenía nada. Yo todavía entiendo una tesis de doctorado como sustentar una idea y argumentarla. ¿Y cuál es tu argumentación? Nada más me decía el doctorante, fíjate, de filosofía, ya no estás a la altura de los tiempos. A ver, pónganse a la altura de los tiempos a ver si los aprueban. Entonces, esa es también la deflación del conocimiento de la verdad hasta llegar, no solamente te digo al escepticismo, sino al nihilismo, que fue lo que también rescató de la posmodernidad de Nietzsche, ¿verdad? Mira, Nietzsche fue un hombre que sufrió mucho, yo hasta lo quiero, porque sí, todo el tiempo enfermo, todo el tiempo hablando de mujeres y nunca la hizo con ninguna, ¿verdad? Y sí, le pidió a un amigo que se declarara con la luz Salomé en su nombre, y el otro se la quitó, ¿verdad? Se declaró por el nombre propio. Entonces, pobre Nietzsche, pero Nietzsche es el que tiene la frase, no hay hechos, solo interpretaciones. Híjole. En cambio, fíjate, ahorita se me ocurre, si aplicas hermenéutica analógica a ese dicho de Nietzsche, obtienes una verdad. Dice él, no hay hechos, solo interpretaciones. Cámbiale y encontrarás que lo que hay son hechos interpretados. ¿Qué es lo que hacen los comunicólogos? Gracias. Sí, la pregunta es muy buena porque está claro que estamos en ese péndulo entre un extremo y el contrario. Y justamente la analogía es buscar los medios de volver a dar con la realidad. Y
de ahí es que ha surgido un nuevo realismo. Y eso es lo que tendríamos que estar trabajando más a fondo, las nuevas definiciones de qué es la realidad, donde justamente el ser humano es el centro de la creación, porque es el que da acción y sentido. Y justo parte de nuestra humanidad es tener sentimientos, pero ¿cómo manejamos los sentimientos? Esta sería la cuestión. Entonces, tu pregunta es muy buena. Gracias. Pues yo tengo una pregunta relacionada con lo del sentido. Usted mencionaba que nosotros no podemos vivir sin un sentido, que tenemos que buscarlo. Y pues yo opino que en sí los adultos jóvenes como nosotros, lo más que queremos es vivir del placer, o sea, vivir de las comodidades de la vida. Más que nada porque estamos al lado de la pantalla todo el día y pues es lo que vemos. Vemos a las personas estando cómodas en su casa, haciendo lo que les gusta. Entonces, pues mi pregunta en sí es, ¿cómo completar la vida sin los placeres como tal? Sí, mira, lo que decías es lo del sentido. Pero fíjate, un moderno te va a decir que el sentido ya está dado, que nada más tienes que encontrarlo. Un posmoderno muy posmo te va a decir que el sentido no está dado, que tienes que construirlo, que cada quien construye su sentido, su significado. Hay que buscar el equilibrio proporcional. Esa es la analogía. Esa es no una hermenéutica unívoca de la modernidad, de que ya está dado el sentido. Es lo que los posmodernos llamaban los grandes relatos, ¿no? Que todo ya la ciencia te lo va a resolver, o todo ya la nueva economía te lo va a resolver, etc. Y en cambio el posmoderno es la hermenéutica equívoca de que no, tú decides cuál es el sentido y síguelo, y tú sé libre, y tú échale, no sé cuánto. En cambio, una hermenéutica analógica te dice, en parte está dado y en parte es construido, porque tienes que echarle ganas también para encontrar el sentido verdadero para tu existencia. Y te agradezco tu intervención. Un segundo, porque quiero responderle a ella, en el sentido de que efectivamente lo que se está vendiendo hoy en día es el predominio de los sentimientos. Pero justo, si uno queda entrampado en eso, pues necesariamente va a llegar a la posverdad. Tendríamos que regresar a nuevos significados donde el sentido sea realista, confluya sentimiento y razón. Pero no solamente sentimiento y razón, sino práctica, lo que nos sirve para la vida. ¿Sí? Porque estar en la pantalla viendo permanentemente cómo construyen las casas, o cómo se peinan, o no sé qué más se ven en las pantallas, es perderle tiempo. ¿Y tu vida qué se va a hacer con ella cuando la pierdas? Cuando has perdido tiempo. ¿Sí? Entonces, ese sería mi comentario para que nos desentrampemos de esas malas cosas. Buenos días. Esta pregunta va dirigida para el doctor Luis Eduardo. ¿Cómo considera usted que la apropiación del conocimiento y la epistemología de lo cotidiano nos ayuda a enfrentar la posverdad? Justamente lo que acabo de decir. Dar con la realidad como la realidad es, no como nos la están vendiendo. Específicamente, ahora nos están vendiendo que existe la posverdad y que la posmodernidad está vigente. Cuando estas cosas, bueno, la posverdad sí tiene mucha presencia, es lo que estoy diciendo aquí, son posverdaderos. Pero definitivamente la posmodernidad, como Mauricio lo estaba diciendo, es una cosa que ya prácticamente no existe. Ya no existe. Entonces no nos podemos quedar atorados en cuestiones que quedaron atrás, históricamente hablando. Entonces tendríamos que dar con una epistemología y una apropiación de cómo la realidad es. Y eso nos llevaría al pensamiento crítico. ¿Sí? Y el asunto es de que quizá la próxima vez que me inviten voy a platicar
de la historia del pensamiento crítico, porque no es solamente la cuestión de la escuela de Budapest, sino hay mucho más que nos fortalece como pensamiento crítico. Entonces, ese sería mi comentario. Buenos días, muchas gracias. Mi pregunta es para ambos. ¿Cómo creen que el pensamiento de que mi deseo hermenéutico, no es hermenéutico, se me fue la palabra, disculpe, de que el pensamiento hedónico afecta el pensamiento crítico hoy en día y a la posmodernidad? Porque la posmodernidad yo la comprendo como el individualismo exacerbado hacia mi persona y yo. Pero mi pregunta es, ¿cómo afecta el pensamiento hedónico, el individualismo, al pensamiento crítico? Sí, mira, es el que más está afectando, porque el hedonismo es ese, el hedonismo posmoderno es lo que a mí me gusta. Incluso, fíjate, hubo una definición de verdad que tomaban de un gran filósofo estadounidense, William James, que William James llegó a decir, verdadero es lo que me guste. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, si tú vas a ser hedonista, tienes toda la cancha para decir que verdadero es lo que tú pienses, lo que tú sientas, lo que a ti te pueda gustar. ¿Sí? Te agradezco también tu intervención. Mi respuesta es que justamente el pensamiento hedonista se queda en un extremo, como justamente el pensamiento racionalista se queda en otro extremo. Y lo que tenemos es que dar con la realidad y preferiblemente la realidad humana. Y en la realidad humana tenemos sentimientos, tenemos razón y tenemos lo que dije hace un momento, práctica. No nos quedamos solamente en los sentimientos, no solamente nos quedamos en la razón, sino en lo que hacemos. Entonces nos tenemos que concentrar en lo que estamos realizando para saber si eso es o no favorable a la vida. Y tanto a la vida personal como a la vida colectiva. Esa sería mi respuesta. ¿Qué tal? Bueno, primero agradecer al espacio a Jaime que nos haya dado la oportunidad de gente de otras áreas asistir. Definitivamente es muy distinto leerlos a ya escucharlos. Mi pregunta es para el licenciado Eduardo Primero Rivas. Como docente, creo que la pregunta, al menos que a mí me surge, es ¿cómo fomentar o qué espacios podemos generar para desarrollar el pensamiento crítico cuando la cotidianidad de muchos de los estudiantes, digo, no estos, me queda claro que no son estos, pero sí de muchos estudiantes de la universidad, es estar conectado en redes sociales? Es decir, y mucho del tiempo que pasan, podemos abrir, haz de cuenta, sus celulares y ver el tiempo en pantalla, y te das cuenta que es una gran cantidad de tiempo, o sea, su cotidianidad está bombardeada de este tipo de cuestiones. Entiendo que quiera superar la verdad, pero aquí la pregunta es, ¿cómo poder generar espacios de pensamiento crítico que contrapesen, digamos, a la cotidianidad que ellos están viviendo? Sí, ayer afortunadamente me invitaron a trabajar sobre pedagogía en lo cotidiano y específicamente a partir del concepto de apropiación. Y entonces, de alguna manera, surgió esa pregunta también. Y la respuesta es muy sencilla. Hacerlos trabajar. ¿En qué? En proyectos de investigación. ¿Sí? Incluso si son de comunicación, ¿sí? Entonces que se pongan a hacer un proyecto de investigación sobre qué consecuencias tiene estar tanto tiempo en la pantalla. Entonces, allí justamente se les está enseñando a trabajar, pero se está promoviendo construir conocimientos que ojalá les hagan cuestionarse por qué están tanto tiempo ellos mismos en la pantalla. Entonces, hacerlos trabajar. Esa sería la respuesta simple, directa, pero yo creo que es contundente. Perdón un segundo, porque justamente como muchas veces los alumnos se han convertido en clientes de las universidades, entonces el cliente siempre tiene la razón. Se les está dejando que hagan lo que quieran.
Y ya no estamos enseñando, ya no estamos formando, ya estamos en contra del sentido de la buena educación. Gracias. Pues de entrada agradecerle su tiempo y su presencia aquí. Y pues mi pregunta es un poco parecida a la pregunta anterior, que es en cuestión, ¿qué medios tiene una persona nacida en la posmodernidad para desarrollar el pensamiento crítico? Usted mencionó que se nos vende esta idea de la posmodernidad, pero ¿cómo le das a una persona que ya nació y ya tenía comprada esta idea? Bueno, ya que tengo el micrófono en la mano, la respuesta es educarla en nuevas cosas, sacarla de esa idea fetichizada como equivocada, trastocada, y llevarlo a nuevos saberes. ¿Y cómo se los lleva a nuevos saberes? Haciéndolos trabajar. ¿Sí? Y estoy pensando en un contexto escolar, pero si de pronto están en una cuestión meramente personal, un espacio de vida cotidiana, entonces también justamente se tendría que proponer el diálogo para ver justamente, hacerlo hablar de la cuestión de su posmodernidad y seguramente se llegaría a lo que estaba diciendo Mauricio. Y el posmoderno llega a caminos sin salida, porque están entrampados en ellos. Entonces, si justamente esta persona quiere seguir hablando, entonces tendrá que ir cambiando de posiciones. Pero si es un posmoderno muy recalcitrante, va a ser lo que el posmoderno que mencionó Mauricio, ¿no? Que simplemente se va. Pero entonces, como estamos en la democracia, que se vaya y ni modo. Gracias. La verdad estamos un poco sobre tiempo, pero no sé si los organizadores nos permitan más preguntas debido a que, pues, debido a los invitados, debido a que tenemos invitados de lujo y también tenemos un auditorio de lujo también, la verdad. Muy buenas preguntas, excelentes. Felicidades, chicos. Pues está el micrófono abierto todavía para preguntas. Doctor, igual, bienvenidos. Realidad, aumento de índice de suicidios. Realidad, aumento de índice de homicidios. Realidad, aumento de trastornos socioemocionales, de depresión, ansiedad y estrés. Eso es la realidad. No es que nosotros nos estemos entrampando, parece que la realidad nos está entrampando. Desde el nuevo realismo del cual usted trabaja o hemos trabajado, a final de cuentas lo que se plantea es enfrentar esos problemas, porque esos problemas son los que precisamente están complicando, parece que son los que están dificultando precisamente el desarrollo de ese pensamiento crítico. Porque una cosa es esa posmodernidad que se discute en las aulas de filosofía y otra cosa es la posmodernidad que se vive en la cotidianidad, donde la gente vive angustiada porque no tiene los likes que quiere tener, porque tienen las críticas o le tiran todo el hate o lo banean de ciertos lugares, y es la realidad que se está viviendo. Es la realidad la que nos ha puesto las trampas, principalmente. En este sentido, ¿cuál es la posibilidad que se tiene? Y espero que no eluda la pregunta, ¿verdad? Que no pase de ella. ¿Cuál sería la manera en la que desde la pedagogía de lo cotidiano podríamos enfrentar esto? La respuesta es justamente intensificar el pensamiento crítico. El asunto es de que justamente tendríamos que entender cuál es el pensamiento crítico actual. Pero como ya se nos acabó el tiempo, ¿sí? A ver, entonces, miren, en una supersíntesis, como para poder motivar que se pongan a estudiar el pensamiento crítico. La cuestión es que la crítica, el pensamiento crítico, viene desde el mismo Emmanuel Kant. Sus 3 libros fundamentales tienen el nombre de crítica. Crítica de la razón pura, crítica del juicio, crítica de la razón práctica. Y entonces esto justamente es una invitación para dar con la realidad. Después, justamente la Escuela de Frankfurt, y estoy haciendo un salto grandote, la Escuela de Frankfurt
de origen marxista, entonces va a ponerse a criticar la modernidad y van a hacer justamente una búsqueda marxista, no marxiana, no de Marx. Algunos sí, ¿sí? Horkheimer, por ejemplo, quería volver al mismo Marx, ¿sí? Pero al fin de cuentas ellos son marxistas y van a generar una crítica a la tecnocracia y toda una serie de cuestiones donde las tres escuelas de Frankfurt de alguna manera quedan entrampadas. Y luego hay que poner justamente atención a una crítica surgida de la filosofía marxiana, es decir, de Karl Marx, que permite una crítica histórica justamente al conjunto de la propiedad privada y particularmente al capitalismo. El asunto es que después de, o en la mitad del siglo XX, las colonias que habían sido dominadas por los países europeos, y específicamente la India, se libera del dominio inglés gracias a la acción política de Mahatma Gandhi, y entonces ya desde la liberación política comienzan a buscar la liberación cultural y se va a crear el pensamiento postcolonial o el postcolonialismo. Y entonces el postcolonialismo en la actualidad va a generar las epistemologías del sur. Y las epistemologías del sur permiten recuperar el pensamiento de frontera, es decir, el saber más actualizado de una época, y ahora justamente el pensamiento más poderoso hoy, que sería justamente el de una crítica postcolonial. Y eso nos lleva a la crítica del eurocentrismo y a una cuestión de liberación de nuestros países, que esto le estamos llamando decolonialidad. Y ha habido una decolonialidad univocista, algunas gentes que nos estaban invitando a matar a todos los europeos, ¿sí? Y a tirar por la borda a todo lo europeo. Y hay algunos otros decoloniales equivocistas que están como diciendo todo se vale, típicos de la posmodernidad, pero justamente Mauricio y yo estamos planteando una decolonialidad analógica. Hay cosas que tenemos que conservar de Europa. Sí, ahora acabo de mencionar a dos grandes filósofos europeos, Kant y Marx. No los podemos tirar a la basura, pero al mismo tiempo tenemos que recuperar nuestras realidades del sur, que son pueblos originarios, que son toda una serie, perdón, que se metió una llamada y además decía que era una llamada no deseada. Bueno, pero la idea es justamente de que la decolonialidad analógica recupera no solamente lo que nos sirve de Europa, sino de nuestros pueblos originales, ¿sí? O los pueblos indígenas, y yo estoy insistiendo que la decolonialidad analógica también tiene que recuperar lo que hacemos nosotros, que no somos indígenas ni somos europeos, sino que somos mestizos, ¿sí? Entonces tenemos que recuperar justamente lo que estamos generando como sentimientos y como pensamientos y como acción nosotros los pueblos mestizos. Pero justamente tendríamos que hacer una crítica de frontera recuperando la enseñanza de las epistemologías del sur y allí particularmente la nueva epistemología analógica de la vida cotidiana, que eso es justamente una posibilidad
de dar con la realidad. Y ahí llegaríamos justamente a una de las grandes construcciones de Mauricio, que es el nuevo realismo. Entonces, es eso, y le paso el micrófono a Mauricio porque seguro que ya quiere decir algo. No, miren, lo que ha mencionado Luis Eduardo, pues es algo de lo que tenemos que estar contentos, porque es una propuesta, la hermenéutica analógica con el nuevo realismo analógico, es una propuesta nuestra, mexicana, y ya está en todo el mundo. Hablando de decolonizar, la mejor manera de decolonizar es colonizarlos a ellos. Sí, y es lo que hemos logrado. Yo no doy crédito, pero, por ejemplo, acerca de la hermenéutica analógica que potenciamos tanto Luis Eduardo como yo, artículos hay casi 2000, no citas, porque en el NIN nos piden, ponga 3000 citas, no, en cada libro de 200 páginas son citas innumerables, incontables. Y yo creo que esto es algo que está desentrampándonos de la posverdad, de la posmodernidad, de la posmoral, de todo esto que ya nos dejó la posmodernidad, que como bien dice Luis Eduardo, ya está de salida, ya está agotada. Ella misma se agotó, cumplió su misión. Yo quiero recuperar lo que decía el gran Hegel, que cada movimiento filosófico tuvo una función, hay que reconocerlo, pero ya. Es decir, como yo le decía al compañero, exageraron, ¿no? O exageramos en la posmodernidad porque no hay verdad, no hay sentido, no hay límites. Hay muchos profesores que enseñan eso. Yo digo, y cobran por enseñar que no hay nada. Pero ya, ahorita ya también todo eso se está llegando a la moderación. Y fíjate, este nuevo movimiento del nuevo realismo, estamos metidos allí. Nosotros no le pusimos, la gente le puso a lo que estamos planteando la nueva epistemología. Yo le decía a Luis Eduardo, oye, pero pues no estamos pretendiendo tanto, ¿verdad? Y otro filósofo mexicano me decía, déjale así, está bien taquillero el nombre. Entonces, la nueva epistemología. Y muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Primero que nada quería agradecerles por su valiosísima presencia. Bueno, mi pregunta va encauzada a algo que se ha trabajado de alguna forma u otra en esta conferencia y está relacionada al hecho de, bueno, como una secuela muy probablemente de lo que pues, hemos abordado aquí como la tecnocracia y como esta nueva era digital, pues se ha llegado también a hablar mucho sobre la economía de la atención, ¿no? Y sobre cómo pues no solo los jóvenes, sino las personas en general han perdido la capacidad de depositar la atención de forma debida en actividades, ¿no? Yo me hacía la pregunta de cómo el pensamiento crítico podría ayudarnos a adoptar un sentido más contemplativo que nos permita resistirnos, ¿no? De formas más óptimas ante tantas distracciones, ante tantas formas pues de placer que de alguna forma u otra, pues sí, limitan nuestra atención, ¿no? ¿Cómo podemos, digámoslo, resistirnos ante tanta fugacidad o ante tantos aspectos, ¿no? Que sí, por así decirlo, como ya se ha llegado a comentar, pues limitan esa posibilidad de encontrar un sentido a la vida, por así decirlo. Mira, qué bueno que preguntaste esto, porque yo te recomendaría, hay un filósofo muy nuevo, que es coreano-alemán, Byung-Chul Han, que es terrible. Sí, terrible, pero cuenta cosas muy verdaderas, fíjate. Claro, si tú quieres, a veces suena más a sociólogo que a filósofo, pero está describiendo cómo estamos. Y dice una cosa muy impresionante, fíjate. Estamos marchando hacia la depresión psicológica.
y ya se ve en algunos de ustedes. ¿Alguien levantó la mano para otra pregunta? Parece que ya. La Universidad La Salle Noroeste le reconoce su valiosa participación a ambos en las 9ª Jornadas de Ciencias Sociales y Humanidades, y como muestra de ello, le hacemos entrega de sendos diplomas de agradecimiento. Gracias y ojalá les haya servido y que Humberto no se enoje mucho porque Queridos invitados, recuerden que la Universidad La Salle Noroeste es su casa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Con esto concluimos nuestro evento. Muchas gracias por su asistencia. Indivisa Mano.